Bienvenidos al curso de Introducción a los Estudios Literarios, disciplina que les otorgará las herramientas teóricas literarias para comprender, analizar, deconstruir y decodificar la obra literaria, con el objetivo de desarrollar el gusto estético, la sensibilidad y el pensamiento crítico, contribuyendo así a tu formación como futuro profesional de la educación. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la literatura? ¿Cuál es su origen? ¿Para qué te sirven los estudios literarios? La palabra literatura proviene del latín litera, que significa letra. Su derivado literae se traduce como bellas letras, cultura literaria, erudición y ciencia. Entonces, ¿podemos definir a la literatura como arte de la palabra? ¿Creen ustedes que todo texto escrito es literatura? En el inicio, el hombre no sabía leer y escribir, se comunicaba a través de sonidos, imágenes, la danza, la pintura. Poco a poco, esos sonidos se fueron convirtiendo en lenguaje, en comunicación. Alrededor del fuego, este hombre primitivo en las cavernas oscuras contaba historias acerca de los fenómenos los cuales no tenía explicación lógica. Surgen así los mitos que están presentes en todas las grandes civilizaciones, desde Egipto, Roma, Grecia, hasta Mesopotamia, la India, la China, los mayas, los incas y los aztecas también tienen sus mitos acerca de la creación del mundo. Temas universales como la vida, la muerte, el bien, el mal y el amor, temas que también están presentes en la literatura de hoy, en libros como Harry Potter, El Señor de los Anillos, 50 sombras de Grey o Juegos de Tronos, porque la literatura es un proceso de ruptura y continuidad. El terreno de la oralidad cobra gran importancia para la literatura, pues no nacen solo los mitos, sino también las leyendas, los cantares de gesta, la poesía épica, los refranes, las improvisaciones, el teatro y la novela. La literatura es un arte, una ciencia, una lengua, una manifestación artística que se encuentra en relación con otras ciencias como la filosofía, la sociología, la política, la psicología, la religión y la cultura. Uno de los problemas teóricos más complejos en el estudio de la literatura como ciencia son los géneros literarios. El debate sobre la existencia de los géneros literarios tiene su origen en la antigüedad, siendo Aristóteles el primero en definir los tres grandes géneros, el lírico, el épico y el dramático. El género lírico tiene su origen en Grecia como poesía para ser cantada en cantos litúrgicos o populares. Toma su nombre del instrumento lira. Por lo tanto, la música y el ritmo son indispensables para esta manifestación. Muchos teóricos coinciden que es el primer género en formarse, porque estuvo ligado al surgimiento de la música y la danza. El género dramático es un texto escrito y una representación escénica, que tienen la capacidad de conmover al espectador, porque es un producto eminentemente visual. Difiere del género lírico y del épico porque imitan la realidad. Los personajes nos muestran un conflicto, haciendo uso del maquillaje, del vestuario, de la iluminación, de la escenografía y la música. Por último, el género épico se caracteriza porque narra una historia, un acontecimiento, un suceso. ¿Pero qué es narrar? Contar una historia. Vivimos en una galaxia narrativa. El cine, la televisión, los libros, los cómics, los animes, las películas, los reality shows, las canciones. ¿Cómo diferenciamos entre un relato o una narración? ¿Por qué afirmamos como hechos narrativos una novela de Dostoyevsky o una película de Walt Disney? Los estudios teóricos literarios del siglo XX posibilitaron renovaciones en los estudios humanísticos y se plantearon un nuevo estudio que los franceses estructuralistas denominaron narratología, la ciencia que estudia los relatos. Los formalistas rusos en trabajos como Morfología del cuento de Vladimir Prop y posteriormente los estructuralistas franceses en voces como Greimas, Gerard Genette, Roland Barthes se plantearon cuestiones como la historia, el argumento, los acontecimientos, la trama, conflictos, personajes, narradores, tiempo y espacio. A modo de conclusión, te quiero dejar con la siguiente afirmación del teórico Gerard Genette. El nacimiento del cine modificó el estatus de la literatura, apropiándose de algunas de sus funciones, para después preguntarse cómo sobrevivirá la literatura al desarrollo de otros medios de comunicación. Esperamos que con este material contribuyamos a tu preparación y te invito a profundizar sobre los temas tratados en otros recursos disponibles en la plataforma.